Hola, les quiero primero, en primer lugar, hacer llegar un cordial saludo a toda la gente que nos sigue desde sus casas y agradecer la invitación de CETIS de la Universidad de Antofagasta por invitarnos a participar en esta nueva instancia de la Feria de la Ciencia. Nosotros queremos compartir con ustedes esta presentación que hemos hecho en base al archivo histórico del Arzobispado de Antofagasta y queremos comenzar con algunos conceptos o definiciones, ideas claves, que son estos tres. Archivo, que en el fondo puede ser todos los papeles, documentos, alguna fotografía que tengamos que para nosotros tenga un valor significativo, afectivo, histórico. Y esto nos lleva a replantearnos que todo archivo histórico, independiente de su origen, nació como un archivo administrativo. La identidad, que en el fondo es un conjunto de rasgos que nos caracteriza. Pensemos cuando se habla qué es lo antofagastino, quiénes son los antofagastinos, o el concepto que también desarrolló nuestro máximo poeta regional, Andrés Sabela, cuando hablaba de la antofagastinidad. Y el patrimonio, un conjunto de bienes tangibles o intangibles. Y en este caso, nosotros hemos hecho una apuesta por trabajar y fomentar el patrimonio documental o el patrimonio histórico. Y en este contexto, nosotros queremos compartir con ustedes qué ha significado para nuestra Universidad de Antofagasta, particularmente para la Unidad de Patrimonio y Museología que depende del Instituto de Investigaciones Antropológicas, hacerse cargo de un fondo documental que no relata solamente la historia de la Iglesia en estas tierras, sino que relata, más que eso, la historia de la región en los últimos 420 años. Y eso nosotros como universidad lo hemos traducido en el programa de recuperación histórica y puesta en valor del archivo histórico del Arzobispado de Antofagasta. Es un fondo documental el más importante en su tipo en toda la macrozona norte de Chile. Está compuesto por fotografías, cartas, revistas, documentos pontificios, periódicos, etc. Y esto se oficializó mediante un acuerdo que firmó el Arzobispado de Antofagasta con nuestra universidad el 20 de diciembre del año 2016. Particularidad de este documento que es único en su tipo en nuestro país. El Arzobispado acepta ceder la custodia de todo su fondo documental a nuestra universidad, conservando para sí la propiedad legal, es decir, todo con lo que nosotros trabajamos continúa siendo del Arzobispado. Para aquellos que nos preguntan por qué esta figura o por qué este término, a nosotros nos gustaría contarle a la gente que nos sigue desde sus casas que como universidad históricamente hemos tenido una excelente relación de trabajo y colaboración con el Arzobispado. Desde la regularización de los títulos de los profesores de religión, por ejemplo, y cada año, cómo no olvidar cuando la orquesta maravillosa que tiene la UBA con el coro colaboran en la celebración del Te Deum de Fiestas Patrias y el concierto de gala en la catedral. Puntos o hechos característicos de este documento son: primero, estas 6.000 unidades las vamos a registrar según normas internacionales, porque de esta forma nosotros buscamos profesionalizar el trabajo y elevarlo a un nivel más académico. La digitalización, que vamos a compartir una imagen más adelante, porque eso nos lleva a cumplir una norma básica de la conservación, que es manipular el documento original lo menos posible para asegurar su preservación para las futuras generaciones. Y la conservación. Lo que nosotros realizamos en el Laboratorio y Depósito Arqueológico de Colecciones que está en el Campus San Carlos es conservación preventiva, o dicho en palabras más simples y que uno le hace mucho sentido, en el fondo le hacemos primeros auxilios a los libros que tenemos en el archivo. Primeras fotografías que queremos compartir. La primera que aparece aquí es la firma del convenio entre el rector de nuestra universidad, el doctor Luis Alberto Loyola Morales, con el entonces arzobispo de Antofagasta, Monseñor Pablo Lizama Riquelme. Y en este contexto, nosotros queremos hacer propicio el espacio para agradecer al rector que apoyó decididamente nuestro proyecto, y esto nos permite comprobar en ciencia cierta que la UA sí se hace cargo de la historia de la región y de la preservación del patrimonio, que es un tema muy importante, sobre todo en estos días. La segunda fotografía
es la visita que nos realizara Monseñor Ignacio Ducase, que es el actual arzobispo, para interiorizarse del trabajo que estamos realizando. Las cajas que ustedes pueden ver al fondo es parte del material donde se conserva el archivo. Son algunas de ellas cajas libres de ácido y al interior de ellas está parte de la documentación. Este es un ejemplo de una ficha técnica de registro. Cuando nosotros trasladamos todo el material desde el arzobispado a la universidad, no sabíamos a ciencia cierta qué es lo que había y nos vimos en la necesidad de registrarlo con este formato que después ingresa al software de la universidad como colección en custodia. Entonces, a mí me gustaría contarle a la gente que si son 6.000 libros y cada uno tiene 12 descriptores, el trabajo es bastante arduo y lento. Y este es un ejemplo de una ficha técnica de registro. Ese es el documento escrito y esa es la digitalización. ¿Por qué nosotros elegimos deliberadamente esta carta? Porque esta es una carta de un gran organista italiano de finales del siglo XIX, principios del XX, que desarrolló principalmente su labor en el norte de Chile y en Santiago, y esta carta que nosotros tenemos en la Universidad de Antofagasta es una de las pocas cartas escritas que se conservan de él en nuestro país. Iglesia Viceparroquial de Antofagasta, o lo que nosotros conocemos actualmente como la catedral. Esta es la primera iglesia que tuvo nuestra ciudad. La fotografía que ustedes ven, y si se fijan bien en las esquinas y en el centro, está el sello de agua de la universidad, porque de esa forma nos aseguramos la propiedad intelectual de la digitalización de la fotografía. Es obviamente una reproducción, pero el original que nosotros tenemos es un daguerrotipo de esas fotos de cajón que está en un libro que se llama Historia del Templo Vicarial de Antofagasta y otros templos y casas parroquiales del vicariato. Este va de 1881. Y lo que nos gustaría contarle a la gente también, que a pesar de ser un archivo que es de la iglesia, en términos de volumen aproximadamente el 75-80% es documentación histórica civil, que da cuenta del origen del desarrollo de la región de Antofagasta y de las principales instituciones que hasta el día de hoy subsisten. Por ejemplo, este es el libro de actas de la sesión fiscal de fábrica. Es decir, en este librito, que está muy bien conservado porque a nosotros nos favorece el clima, está registrado todo lo que se gastó en la construcción de la segunda catedral de Antofagasta. Perdón, quizás alguna gente se podrá preguntar por qué comisión fiscal. Porque recordemos que en esos tiempos aún existía separación iglesia-estado, y por lo tanto el Estado tenía la obligación de asignar un terreno y recursos para la construcción de un nuevo templo en la ciudad de Antofagasta. Este es el segundo templo vicarial, o la segunda catedral, aunque la denominación de tal la adquiere en el año 1928. El segundo templo, con una ligera modificación en la fachada, de 1803 a 1906. Todas las construcciones a la anterior catedral perecieron por el impacto de las llamas. Y esta fotografía, que permítanme compartirlo con usted, una apreciación bien personal, yo encuentro que es la más linda que tenemos en la colección, porque es sumamente representativa. Quizás alguien me podría decir, pero Carlos, a lo mejor si se circunscribe solamente a un aspecto de la vida cotidiana, de un culto religioso, sí, está bien, pero lo que nosotros queremos demostrar con esta fotografía, y por eso la pusimos aquí, es cómo a partir de hechos cotidianos, como el cierre del mes de María, se va construyendo la identidad del antofagastino, de la antofagastina y la identidad de todos nosotros. Esto es al interior del segundo templo. De todo lo que se ve aquí, de las imágenes, de la estructura, no se conserva absolutamente nada. Cuando se quema el segundo templo, se realiza una misa de campaña en la Plaza Colón. La iglesia siempre ha estado en el mismo lugar. De hecho, tendría que tener 15 metros más hacia el sur, donde se ubica actualmente
si la memoria no me falla, el Banco Itaú, el que está en la esquina de San Martín con Sucre. Pero con el paso del tiempo y con la premura de una nueva construcción se perdieron esos 15 metros originales. El primer plano, que nada tiene que ver con la construcción actual. De hecho, si ustedes se dan cuenta, este primer primer plano no tiene consideradas las puertas laterales, tampoco tiene el reloj, y el vitral sufrió modificaciones significativas. Y aquí podemos ver que donde dice acá arriba, primer proyecto abandonado de iglesia vicarial. Construcción del armazón de acero. ¿Por qué es importante? Porque esta iglesia catedral, la que todos nosotros conocemos, que está al frente de la Plaza Colón, es una de las primeras iglesias del norte grande de Chile en contar con armazón o estructura de fierro, diseñada y ejecutada por la Fundación Orchard Hermanos. De hecho, cuando nosotros preparamos la presentación por Zoom con el resto de los compañeros de la unidad, es bien enriquecedor y conmovedor cuando uno ve las cartas que le envían los dueños de la fundición al obispo de la época, haciéndole correcciones. ¿Y por qué pusimos esta foto? Que está a mano izquierda, porque si uno se fija bien, arriba se ve la bandera chilena y los obreros. Esta foto corresponde a los tijerales de la Catedral de Antofagasta en 1907. Entonces vemos como desde los inicios de la ciudad se han ido incorporando tradiciones que son propias de Chile. Recordemos que cuando se construye esta catedral, habían pasado 24 años del término de la Guerra del Pacífico, casi 30 desde que esta ciudad había pasado a soberanía nacional, y solamente 3 años desde que se había firmado el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia. Y esta es la actual catedral. Para los que tienen la duda, por si acaso, es una fotografía que tomamos el año pasado, el 2019. Colegio San Luis, porque muchas de las obras que aún se mantienen en pie surgieron por iniciativa de la jerarquía eclesiástica y están registrados en una maravilla de documento que se llama Libros de Oficios. En términos de derecho canónico de la ley de la Iglesia, el oficio informa, el decreto ordena, y en los libros de oficios todo está descrito. Primer edificio que tuvo el Colegio San Luis, título de las propiedades, porque el Colegio San Luis en su momento surge como un colegio del Obispado de Antofagasta. Extracto del contrato, el documento original lo tenemos nosotros en la universidad, y lleva la firma del padre Blimen y de Monseñor Luis Silva Lezaeta. Y la cancelación del contrato. En los años 20, los padres alemanes del Verbo Divino estaban un poco complicados, y ellos habían visto al obispo la necesidad de entregar el colegio y que el colegio volviese a manos del obispado. Y esta fotografía es la promoción de los primeros alumnos de enseñanza primaria o enseñanza básica del año 1924. Esta es la primera promoción de salesianos hace casi 100 años. Hospital de El Salvador, que lo único que se mantiene en pie es la capilla y esa estructura con columnas. ¿Cómo surge este hospital? En el año 1905, el presidente Germán Riesco Errázuriz visita Antofagasta, lo llevan a conocer diferentes edificios públicos, lo llevan al hospital, y él dice, y pronuncia una frase muy célebre, que dice que es la antesala del cementerio y de la muerte, y le encarga a la Junta de Beneficencia de Antofagasta, que estaba encabezada por Luis Silva Lezaeta, la construcción de un nuevo hospital. En este libro está registrado todo lo que se gastó en la construcción, así como también, por imposible o difícil de creer que resulte, la lista de los obreros que participaron y las fechas de pago. Fotografías claves: bendición y colocación de la primera piedra, el hospital terminado, y este escrito que dice: Antofagasta, 9 de septiembre de 1893, autorízase el establecimiento en Antofagasta de las religiosas hijas de Santa Ana, las monjitas que por largo tiempo estuvieron en el hospital. Es decir, esta fotografía que está acá abajo nos permite darnos cuenta que
Las Hijas de Santa Ana son la congregación religiosa de presencia continua más antigua que existe en Antofagasta. Blueprint, o para que nos podamos entender todos mejor, es una especie de plano, una especie de copia del conjunto monumental del Hospital de El Salvador. ¿Por qué nosotros le ponemos este nombre? Porque aquí está todo el hospital con las dependencias adyacentes, es decir, la capilla, el hospital propiamente tal, la cocina, la huerta, la morgue, las dependencias de pensionado, la casa de las religiosas, etc. Y de esa estructura inmensa, que así estaba el hospital en el año 1913, estas son dos fotografías, no es una fotografía sola, era la tecnología de la época. Vista panorámica. Y 100 años después, esto es lo que queda. Lo que nosotros vemos en la imagen de abajo es el área clínica de la Universidad de Antofagasta, que se construyó sobre los terrenos del antiguo hospital. Y lo único que queda en pie es la capilla, que es este edificio con columnas que se alcanza a ver aquí y que aún permanece abierta. Parroquia Santa María Magdalena de Cobija, la iglesia más importante en su momento que tuvo Bolivia en el departamento del Litoral, la actual región de Antofagasta. Esta fotografía, junto con otra que tenemos en el archivo, son los únicos registros que se conservan de dicha iglesia. No hay otro. ¿Por qué se los puedo decir y afirmar tan responsablemente? Porque nosotros hemos establecido una red de contactos a nivel nacional e internacional. No ha sido posible pesquisar otras fotografías del templo. Únicos registros escritos de lo que fue la iglesia más importante del departamento del Litoral, el libro de matrimonios, que hasta el día de hoy, aunque parezca increíble y que alguien se cuestione en la casa, muchas de estas inscripciones tienen valor legal. A nosotros nos llegan muchas solicitudes, principalmente desde La Paz, Sucre y Cochabamba, consultando por inscripciones de matrimonios para regularizar títulos de propiedad en Bolivia el día de hoy. Es decir, 155 años después, este libro aún tiene un valor legal. Fotografía de las ruinas de Cobija en el año 20. Ahí se aprecian algunos daños que nosotros, esos puntitos negros que se alcanzan a ver, los podemos atribuir principalmente a la acción de las polillas de papel o el pececito de la plata. Y aquí entramos a un tema bien sensible y doloroso para nuestra ciudad, como es la matanza en la Plaza Colón. Este libro, que es el libro tercero del copiador de oficios, de 1906 a 1908, registra el testimonio de Luis Silva Lezaeta y es considerado como la narración más verídica de lo que ocurre en la matanza en la Plaza Colón, cuando los obreros se organizan y les piden a los patrones del ferrocarril, que eran ingleses, media hora para almorzar. No le estaban pidiendo aumento de sueldo, rebaja en las horas de trabajo, nada. Media hora para almorzar tranquilos. Los patrones no atienden la solicitud de los obreros y ellos mismos hablan con Silva Lezaeta y le piden que interceda ante los patrones del ferrocarril. Silva Lezaeta habla con los ingleses, con Mr. Ucher, y están en una reunión cuando sienten la descarga de fusilería de las tropas del regimiento Esmeralda y de la fragata Blanco Encalada. Y esta es la narración de lo que ocurrió aquel día. De hecho, es bien, en términos históricos, y cuando uno revisa el documento es bien fuerte cuando él parte diciendo que todo lo que dice el señor Ucher es contrario y falto a la verdad. Y uno hace el seguimiento a este documento y en algún momento, eso es casi finales del año 1906, él sugiere enviar este informe que se lo había solicitado al ministro de la Corte de Apelaciones de Tacna, enviarlo al obispo de Iquique para evitar desgracias similares. Es decir, un año antes de Santa María de Iquique, la historia trágica que todos conocemos, él ya pone la luz de alerta. Y este documento nosotros lo encontramos por casualidad registrando este libro. Cementerio General, la primera fotografía, una de las primeras más bien dicho, que ya en el año 1915 estaba en la costumbre de rayar los cerros, como se puede ver aquí.
Y nosotros conversamos el otro día con un investigador de aquí y yo le hacía ver que ya hace más de 100 años los antiguos antofagastinos tenían la costumbre de rayar los cerros. Reglamento y arancel del cementerio general. Alguna gente me podría decir, pero Carlos, ¿qué hace el reglamento a un cementerio, un archivo de la iglesia? Porque este cementerio, perdón, surge por iniciativa de la Junta de Beneficencia, de la que estaba a cargo Silva Lezaeta. Entonces, a nosotros, una de las aristas del trabajo que estamos desarrollando en la unidad es poner de relieve la figura de Silva Lezaeta, no solo desde el punto de vista religioso, que es muy valorable, por cierto, sino desde el punto de vista civil, porque él cuando llega a esta ciudad en 1882-83, con solo 22 años, recién ordenado sacerdote, él viene también a armar una ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos poner de relieve. Escuela de reforma de niñas, o un hogar de menores, donde está el Colegio San José, lo que es la cárcel de mujeres, ahora está el Centro de Educación y Trabajo, la fachada o el pórtico es lo único que se conserva, y de hecho cuando uno revisa el libro de fábricas de esta escuela dice, el objetivo principal es evitar que las muchachas caigan por la pendiente escabrosa del pecado. Documentos fundamentales. El plano y las observaciones que realiza Silva Lezaeta y una colecta de caridad. En esta época se ocupa mucho el tema de la caridad, no tanto de la justicia social. Yo en ese tema quiero ser bien responsable, porque si la gente puede ver aquí, aparece una palabrita que dice la Liga de Damas Chilenas, que era una institución de señoras de la clase alta o de señoras bien, ligadas a la Iglesia Católica, que conseguían recursos a través de obras de caridad. Y eso también tuvo su sucursal o su oficina aquí en Antofagasta. Libros de bautismos. ¿Por qué este libro? Porque si bien nuestro archivo no tiene una fecha de fundación o un decreto, hemos tomado este libro con esta fecha, el 11 de diciembre de 1871, como el documento, entre comillas, más antiguo. Y aquí podemos ver arriba el timbre de la República de Bolivia con el departamento de Cobija. Y les vuelvo a repetir y compartir con ustedes que estos documentos, que unos viejitos, tan gastados, todavía tienen valor legal y son ampliamente consultados. ¿Por qué este libro? La imagen que está en la parte derecha arriba fue la última inscripción que se realizó cuando estos territorios pertenecían a soberanía boliviana. Y abajo, el 16 de septiembre, estos territorios ya eran de soberanía chilena. Por eso hacemos el quiebre. De hecho, no hay ninguna observación, ninguna nota marginal, nada, sino que eso es un elemento perfecto que nos permite, por ejemplo, comparar la tasa de nacimiento a través de la inscripción de bautismos, cuánto varió entre el periodo boliviano y el periodo chileno. Libro de varias hojas, o la joya de la corona, como lo decimos nosotros. La unidad documental más antigua del Norte Grande, abarca desde 1600 hasta 1825. Es el libro de varias hojas, pero en realidad son 6 tomos. Y lo que vemos aquí es, primero, hoja 1 del tomo 5 del libro, que es el entierro de indígenas, o mal llamado libro de castas. Es un libro que registra solamente entierro de indígenas. La Iglesia en algún momento de su historia en este continente tuvo la particularidad de inscribir los sacramentos, de acuerdo a clases sociales, y este es un ejemplo. El de abajo, o la imagen de abajo, es la que da nombre al libro, que dice libro de varias hojas repartidas que se recogieron en este beneficio de Atacama la Baja, y se encuaderna por primera vez en 1733. El papel es papel de trapo, es parecido al huaipe, y las tapas son de cuero de becerro. Fotografías. Ahora que venimos a hacer estas patrias, esta corresponde al Te Deum de 1909. Y si uno mira con atención, cuando vienen los militares y las autoridades, acá abajo hay un perrito. Es decir, en toda fotografía oficial
o en toda celebración tiene que aparecer un perro. Y esta es la prueba de una fotografía que tiene más de 100 años. Y el perro lo encontramos de casualidad. Un ejercicio que a nosotros nos gustaría que la gente hiciera cuando pueda salir al centro, tomando las debidas precauciones en estos tiempos de pandemia. Esta es la esquina de, Prat con la Torre. Prat con San Martín. Se ve la Torre de la Catedral, y este que es el Banco Santander Santiago. En su momento fue el banco alemán transatlántico, y uno de los pocos lugares en el norte de Chile donde ondeó la bandera nazi. Casi 100 años después, en la misma esquina, esta es la realidad. Y esta fotografía la tenemos nosotros en el libro que les acabo de mencionar. Este libro, el primero bajo soberanía chilena, cuenta la creación de la Cofradía del Carmen. Oye, Carlos, sí, es bonito, es un libro de iglesia, pero ¿por qué es importante? Porque cuando estos territorios se incorporan a la soberanía nacional, el Estado o el gobierno buscaba chilenizarlos a través de la iglesia, y nada más chileno en estos territorios que crear una asociación o una agrupación, una cofradía que le rindiera culto y devoción a la Virgen del Carmen. Manifestación popular a Silva Lezaeta en 1912, principalmente obreros y niños. En la fotografía, si uno la revisa con detención, se ven pocas mujeres, muy pocas mujeres. El mismo lugar, 100 años después. Este es un diploma que le hacen llegar a él, que es bien significativo porque recoge elementos propios de la ciudad y de sus obras, como el Hospital del Salvador, la Fundación de Asociaciones Obreras, algunas obras predilectas como fueron Los Obreros y la Educación, que se reflejan en esta pintura de acá, que es un par de niños que está leyendo. Esto es sumamente importante porque es una carta que le envía el presidente de la República de la época al obispo de Antofagasta, en el que le pide que llame a su oficina a las autoridades, que eran el intendente, el gobernador y el alcalde, que les lea esta carta, y da la casualidad que el presidente de la República era primo hermano del obispo, y termina la carta diciendo: saluda a usted, su primo y amigo afectísimo Federico Errázuriz. Es decir, como en una ciudad tan pequeña ya se van construyendo redes de poder con el centro del país. Corazón de María, el primer templo que se consumió por acción del fuego, y esta es una de las primeras imágenes, de las primeras fotografías que se tiene de la imagen que todos conocemos y que está en lo alto. Se me había quedado en el tintero compartir con ustedes que las anotaciones que se ven acá abajo son las transcripciones literales del texto, no se ha modificado nada, porque nosotros respetamos el orden de precedencia e de información de los documentos. Testamento del primer obispo, en el que él dice que no tiene nada, que no deja posesión, no deja deudas, que quiere un funeral sencillo, y cotejando información con el Mercurio de Antofagasta, nos dimos cuenta que para la época fue un funeral sumamente fastuoso, no fastuoso diría yo, sino fue un funeral muy dolido, con mucha concurrencia de la gente. Uno de los primeros certificados de defunción, que lo tenemos en el archivo, a partir de 1885, cuando se crea el registro civil, la Iglesia pierde la potestad legal de inscribir nacimientos, defunciones y matrimonios, y este es uno de los primeros que se emiten bajo la nueva autoridad civil. Es de 1890, del 5 de diciembre. Documentos pontificios, oficiales que tienen el sello de plomo de Pío XI. El Debate fue un periódico que tuvo el obispado, que alguien podría decir: oye, sí, es un periódico de la iglesia, quizás habla de religión, interesante, pero ¿por qué es importante? Y me gustaría compartir con ustedes que este es quizás el órgano más político que tuvo la iglesia entre el año 32 y el 38. Habla del justo salario, pero también hace una observación acá arriba donde dice: ha comenzado la agonía del comunismo, y hace propaganda al Partido Conservador para las elecciones de regidor. Cartas de feministas de la época de Eloísa Zurita, que tenemos su inscripción de nacimiento, y
de Eulogia Garcés. De hecho, las primeras cartas de feministas las tenemos nosotros en el archivo, y son de esta época. Carta de Isaac Arce, que le manda a Silva Lezaeta, cuando él escribe en 1912, pero cuando Isaac Arce escribe su famosísimo libro Narraciones Históricas, a él le interesaba que solamente 2 personas le hicieran las correcciones. Una que era Aníbal Echeverría Reyes, que era un abogado, y Silva Lezaeta. Y este es, para ir terminando, Monseñor Luis Silva Lezaeta, y nosotros tenemos una frase, porque a veces sentimos que estamos recién partiendo, que nos queda mucho por delante, pero nos acordamos de una frase de él que dice: todo está todavía en estado de formación. Y esa frase nosotros la sacamos de una carta que él le envía al provincial de los jesuitas en Argentina, el padre Lloverá, el año 25, pidiéndole que por favor ya en ese año vengan los jesuitas a hacerse cargo del colegio. Y esta es parte de la cobertura que nosotros hemos recibido a nivel nacional. Aquí pueden ver parte de una entrevista que nos hiciera el Mercurio de Santiago y se publicó en el Cuerpo C, que da cuenta de la relevancia histórica que tiene este archivo. Aquí hay una nota que nos publica el Mercurio de Antofagasta, que ha sido un aliado estratégico para nosotros en toda esta aventura de preservar y mantener el archivo. Lo que vemos aquí es la Red de Archivos y Bibliotecas Históricas del Perú. Es un trabajo que quiere decir que trasciende fronteras, y este es la RENAYES, que es la Red Nacional de Archivos de Educación de Institución Superior, en México, muy respetada en tema de archivos, y me alegra compartir con ustedes que la semana pasada me invitaron a dictar una charla sobre la importancia de la conservación de este archivo, y que fui el único chileno invitado, y yo le hacía sentir a los colegas mexicanos primero nuestro agradecimiento, porque es un reconocimiento a la Universidad de Antofagasta, a todo el trabajo que realizamos. Y si alguno de ustedes quiere saber más del archivo, tiene alguna duda puntual, quiere ver alguna fotografía, ahí aparece mi correo abajo, que es carlos.araya.guerrero@uantof.cl. Muchas gracias, y de verdad la invitación queda hecha para que entre todos tratemos de cuidar nuestra historia y nuestro patrimonio para las futuras generaciones. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar el paso, tenemos tiempo para dar un paso a preguntas y de hecho ya en el chat hay preguntas esperándonos. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, por estos registros históricos de nuestra ciudad. Muy, muy fascinante la presentación. Y gracias a quienes están conectados en este rato, y tenemos algunas preguntas acá, porque estaba súper interesante la charla, y sé que hay varios que están ahí viéndonos. Anita Olivares nos dice: buenas tardes, gracias a la Fiesta de la Ciencia y Tecnología por disponer de espacio para nuestro patrimonio. Saludos a Carlos, y pregunta: ¿cómo acceder al Fondo Histórico del Arzobispado? Gracias. Anita, si me puede mandar un correo más rato, si ustedes por favor le pueden replicar mi correo, yo me comprometo a responder el correo apenas ella me lo escriba. Ya, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Judith Cerda. Dice: ¿existe alguna otra matanza a obreros en Antofagasta en los registros? Buena la pregunta. Lo que nosotros tenemos registrado de momento es solamente la matanza de la Plaza Colón, y yo aprovecho de agradecer la pregunta porque me gustaría compartir con la gente que de momento no estamos haciendo investigación en el sentido propiamente tal de la palabra, sino que estamos registrando, y de momento, como les digo, he encontrado solamente la matanza de la Plaza Colón, aunque sí nos hemos podido dar cuenta, si le interesa a ella, le puedo hacer llegar la información, que la primera agrupación o la primera organización en defensa de obreros fue la Sociedad de Obreros San José, que se fundó en 1883.